Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y, desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Y él comenzó diciendo: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentaos. Don Luis, después de presentarle a Ingrid, que después de 4 años y medio de preparación hoy la acogemos para recibir el bautismo, le quiero presentar a Andrés y a Luis. Andrés y Luis han hecho un camino de 2 años, 2 años y medio, ¿verdad? Año y medio desde que hemos empezado el camino. Andrés viene de un tiempo, después de estar un tiempo lejos, de acercamiento de nuevo a la fe, y Luis, después de un tiempo un poquito más frío, ¿no? Ese camino de año y medio en la comunidad hemos ido preparando, y creemos que hoy, desde su momento y desde su edad, están preparados para recibir el sacramento de la confirmación. Queridos hermanos, pero especialmente querida Ingrid, también César Andrés y Luis, nos reunimos cuando ya casi está comenzando este domingo de Pascua para celebrar la iniciación cristiana en sus sacramentos, para celebrar un acontecimiento que nos asombra, para el que todos somos pequeños, para el que en todo caso nuestra fe es débil, porque vamos a asistir al acontecimiento de un nuevo nacimiento en Ingrid, el nacimiento a la vida eterna, el nacimiento a la vida que vence al pecado y a la muerte, porque vamos a asistir al sello del Espíritu Santo que en ella, como también en Andrés y Luis, va a hacerles capaces de participar en la Eucaristía. Así, cuando celebramos la iniciación cristiana de un adulto, el orden de los sacramentos de iniciación cristiana encuentra su lugar adecuado: bautismo, confirmación, Eucaristía. Eucaristía en la que todos somos convocados. Eucaristía, Pascua del Señor, a la que somos incorporados. Eucaristía que nos permite alimentar lo que desde el bautismo somos, lo que desde el bautismo, querida Ingrid, vas a ser: miembro del cuerpo de Cristo, con capacidad de poder obedecer el doble mandato de la Eucaristía. Haced esto, una vida entregada. Id, una vida de testimonio en misión. Es el nacimiento a una vida nueva, a una vida eterna. Vida nueva y eterna precisamente
porque es una vida que tiene la capacidad, no por nuestras fuerzas, sino precisamente porque el Señor nos injerta en su misma vida y nos unge con su mismo espíritu. Una vida que vence al pecado. Por eso, en el ritual, como haremos dentro de un momento, vamos a expresar la renuncia al pecado y a quien es príncipe de la mentira y que nos tienta para pecar. Vamos a expresar que esta vida nueva vive en nuestra existencia en un combate, bien lo sabemos, lo que llevamos tiempo bautizados. Como hay un combate entre la vida nueva que está en nosotros desde el bautismo y la vida vieja que nos cierra sobre nosotros mismos. Es verdad que Dios Padre, al crearnos a todos, bautizados y no bautizados, puso en nuestro corazón una capacidad de amar, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Pero el pecado nos visitó. En el pecado cayeron nuestros antiguos padres. El pecado se ha extendido a la humanidad entera y bien conocemos sus consecuencias. Divisiones y enfrentamientos, guerras y corrupciones, mentiras y robos, y sobre todo la muerte. A nosotros se nos ofrece, a ti, Ingrid, se te ofrece la vida eterna, la capacidad de vencer al pecado en tu propia vida, porque el pecado cerró el amor que Dios había puesto en nuestros corazones y le convirtió en amor propio. Y desde el amor propio, en tendencias a querer ser los primeros, a veces a cualquier precio, a codiciar honores y bienes, a desentendernos de la tarea del común, dejándonos llevar por perezas y placeres. Y el Señor te da hoy la oportunidad de abrir tu amor para que no sea solo un amor propio, sino que sea un amor que se entrega, para que sea un amor que no lleve cuentas del mal, que ponga la otra mejilla, que perdone 7 veces y 70 veces 7. Un amor que no tenga miedo a la muerte y por eso que no se cierre sobre sí. Un amor que te haga capaz de alianzas en tu itinerario hacia el bautismo. Sin duda, ha jugado un papel bien importante tu propia experiencia de amor. El deseo de contraer matrimonio, de ser como matrimonio también sacramento. Por eso el bautismo y la confirmación te van a capacitar para vivir el matrimonio como una alianza en la que no lleves cuentas del mal, en la que no reclames tus derechos, sino que vivas tu futuro y posible matrimonio como un deber de amor, como una entrega en amor que sirve y que da la vida. Cuando los esposos cristianos en el matrimonio sacramento, como previamente bautizados y confirmados, sellan esta alianza, una alianza de contigo estar obligado a todo y no tener derecho a nada. Es posible un testimonio sorprendente en medio de este mundo, en medio de esta generación, de ofrecer un testimonio de amor nuevo y libre, abierto a la vida y a la entrega mutua. Es la vida eterna, el amor que vence al pecado. Es la vida eterna que se expresa en el amor a los enemigos. Y los enemigos no suelen ser personas que vienen de lejos con lanzas o con pistolas, sino que el enemigo suele ser el que está más próximo a ti, que cuando menos te esperas te muestra el lado oscuro, que cuando menos te esperas amenaza el territorio de tu libertad, que cuando menos te esperas le ves como alguien amenazante
para tu propia autonomía o realización personal. Entonces, el bautismo nos da la capacidad de amar al enemigo. El bautismo se dibuja con agua, dibuja la cruz sobre tu frente con agua, sobre tu cabeza, como la confirmación, hermanos. Es una unción, una crismación, con la señal de la cruz sobre vuestra frente, agua del bautismo, crismación del sacramento de la confirmación, dibujan en la cabeza, en la frente, la cruz, para que la cruz baje al corazón. Y el bautismo, hermanos, la confirmación, nos da la capacidad de amar en la cruz, de amar la cruz cotidiana, la cruz que a veces somos cada uno de nosotros, para nosotros mismos y para las personas que nos rodean. ¡Qué novedad tan extraordinaria nos da el bautismo! La capacidad de amar la cruz de cada día, de amar en la cruz, de amar y perdonar, de amar y servir. Esta vida que da el bautismo, que sella la confirmación, se alimenta en la Eucaristía. ¿Qué hubiera pasado si la vida que os dieron vuestros padres, la vida que se gestó durante 9 meses en el seno de vuestras madres, inmediatamente después de nacer, no hubierais sido alimentados, no hubierais sido cuidados, aseados, vestidos? Esa vida se hubiera muerto. Por eso la vida que recibimos en el bautismo y que queda sellada y plenificada en la confirmación, precisa ser alimentada. Y el Señor nos ofrece un alimento sorprendente en la Eucaristía, el alimento de su palabra, que cada vez que nos reunimos a celebrar la Eucaristía, singularmente el domingo, porque somos el pueblo del domingo, Ingrid, te incorporas a una familia que se reúne el domingo, que celebra la Pascua del Señor el domingo, que experimenta la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte el domingo, que es enviada cada domingo en misión para anunciar la vida nueva que recibimos y alimentamos. Decía, el Señor alimenta esta vida con su palabra, porque estás iniciándote en la vida cristiana, porque culmináis hoy la iniciación cristiana. Pero esta vida que se inicia precisa seguir siendo desarrollada como discípulos misioneros, y el Señor os invita cada domingo a la mesa de su palabra. Pero este Dios en quien nosotros creemos no es una idea, no es solo un valor que podamos extraer de las palabras, sino que es un acontecimiento en la carne, es un acontecimiento en la historia, es un acontecimiento vivo. Por eso la Eucaristía tiene esta mesa, la de la palabra, y tiene esta otra mesa, la del sacrificio, donde el Señor baja de la cruz, transforma la cruz en una mesa, se pone delante y nos ofrece su mismo cuerpo como alimento. Comulgando el cuerpo de Cristo, podemos crecer en esta vida nueva y ser así como el Cristo, cuerpo entregado, sangre derramada, pequeño cordero que quitando el pecado del mundo nos envía a dar testimonio de la victoria de Jesucristo sobre el pecado desde las pequeñas cosas de cada día, desde la cercanía, especialmente a aquellos que son más víctimas del pecado personal y estructural de los hombres, de los tiempos y de los sitios. Es la iniciación cristiana, es la posibilidad de alimentar esta vida nueva en la Eucaristía cotidiana. El Señor nos ofrece su palabra, nos ofrece su mismo cuerpo y nos ofrece una compañía, una familia.
Fijaros en nuestra celebración. Ingrid es de origen alemán, César Andrés de origen ecuatoriano, Luis de origen español. Y entramos a formar parte de esta familia que supera las razas y las fronteras. Hoy, cuando, como a lo largo de los tiempos, las banderas y las fronteras siguen siendo tan problemáticas entre los hombres, cuando las identificaciones nacionales provocan tantos conflictos, nosotros queremos ser, en medio del mundo, signo de una nueva familia. Somos católicos. Os bautizáis y confirmáis y participáis en la Eucaristía en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, que quiere ser un pueblo entre los pueblos, un signo de la familia de los hijos de Dios, un signo del plan que Dios tiene para toda la humanidad. Ser una familia a quien Dios le ha ofrecido un hogar, que es la tierra, y a quien le ofrece una senda, un camino, para que pueda hacer su andadura hacia la vida eterna, hacia esta vida que hoy se te ofrece, pero que solo viviremos en plenitud, hermanos, cuando además de la victoria sobre el pecado hayamos experimentado la victoria sobre la muerte, pero formando parte del mismo cuerpo de Cristo por el bautismo. Solo experimentaremos la victoria sobre la muerte cuando hagamos con Jesús su misma travesía. Hoy es verdad, podemos vivir como personas que saben que esta victoria se ha producido. El bautismo, cultivado en la mesa de la palabra, en la mesa de la Eucaristía, en la compañía de hermanos, en la comunidad cristiana, nos hace poder caminar sin miedo a la muerte. Y por eso, como decía la Santa de Ávila, aventurar la vida es posible, porque no tenemos miedo a la muerte. Vivamos, pues, los ritos que a continuación vamos a vivir y todos a ser testigos de ellos, con el asombro de la fe, de saber que asistimos a un nuevo nacimiento, con el deseo de renovar los que ya estamos bautizados y confirmados esta vida nueva, con el deseo todos de llegar al punto culminante, que es la comunión, la Eucaristía, para comulgar a Jesucristo vivo, para comulgar su cuerpo entregado, para sabernos partícipes de este sorprendente misterio de comunión que es la Iglesia. Frágil, formada por hombres y mujeres pecadores, pero que conocen la misericordia y que queremos seguir haciendo esta andadura, sostenidos por el amor misericordioso de Dios nuestro Padre, manifestado en la entrega de su Hijo Jesucristo el Señor, y alentados por el fuego vivo de su amor en el Santo Espíritu, que hoy, de manera plena, vendrá sobre vosotros al recibir el sacramento de la confirmación. Veni lumen cordium.